Bueno, señores, aprovechando que estamos en la sección de béisbol, tenemos en la línea a un profesional del deporte bastante interesante, el doctor Milton Pinedo, quien es presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva y que estará conversando con nosotros con respecto al tema del dopaje en el deporte. Don Milton, bienvenidos a los micrófonos de este espacio Operación Deportiva, y para nosotros es un placer contar con ustedes, contar con usted en esta tarde para que nos hable con respecto a este tipo de casos que ya se ha convertido en toda una tendencia en el deporte, como es el dopaje. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a ustedes y a los amigos oyentes. Estoy a su disposición. Así es. Bueno, doctor, la primera pregunta de nosotros que tenemos en esta tarde en el panel es con respecto al último caso ya que se ha dado con respecto al dopaje. El joven de los Astros de Houston fue suspendido por una sustancia que supuestamente se utiliza para ovular. ¿Cuál es su recomendación médica con respecto a este caso que fue bastante interesante durante esta semana? Bueno, son casos recurrentes, o sea, todos los años tenemos varios casos de dopaje en el béisbol por diferentes sustancias. Lo diferente ahora es la sustancia que se está utilizando. Antes se utilizaba o se sigue utilizando mucho los esteroides anabólicos. En este caso, este no es un esteroide anabólico de por sí, sino que es un precursor de los esteroides anabólicos. Es un medicamento eminentemente femenino que se utiliza en periodo para estimular la fertilidad en mujeres que no tienen bien su control ovulatorio. Y hay varios casos de atletas a nivel mundial que tienen también ese tipo de sustancia. O sea, lo que quiere decir que también no tan solo son los esteroides las sustancias más utilizadas en República Dominicana, sino que van apareciendo también otro tipo de sustancias. Doctor, desde el 2005 hasta la fecha, han sido decenas de peloteros que han arrojado positivo a sustancias prohibidas, específicamente los dominicanos. ¿A qué se debe esta gran cantidad de peloteros dominicanos o atletas que han arrojado positivo? ¿A qué usted se lo atribuye? Yo creo que el primer tema es la ignorancia. Es que la ignorancia de el uso de las sustancias y también las creencias. Hay una creencia generalizada de que los esteroides producen mucho más efecto de lo que realmente producen. Y en el béisbol está muy arraigado eso, porque no son tan solo los atletas, sino también lo que rodea al atleta, tanto como los padres, como el círculo de apoyo, estimulan el uso de sustancias para aumentar el rendimiento. Pero los principales factores son, primero, esa creencia de que el esteroide te va a convertir en un superatleta, y en segundo lugar, la ignorancia de no saber los efectos que produce y los daños que le puede producir a una persona. Y otro componente adicional es el fácil acceso que tienen a una sustancia de este tipo que debería estar restringida, y sin embargo la quieren en farmacias o por otros métodos sin ni siquiera tener que presentar una receta médica. Esos son los tres factores que a nuestro modo de ver creemos que inciden para que todavía aparezcan tantos casos en el béisbol. Doctor, los prospectos a filmar han tenido una sustancia, se llama caballín, lo que todo el mundo conoce, no se sabe de dónde vino este nombre, pero ¿qué efecto en sí hacen estos nuevos prospectos? El caballín realmente es un multivitamínico de tipo veterinario que se utiliza en animales grandes, en caballos, en vacas, principalmente así. Es un complejo de vitamina del grupo B, principalmente B12, pero realmente no produce efecto beneficioso en el ser humano porque las dosis son muy grandes. Lo que puede producir es mucho daño. Por eso te digo que hay ignorancia en el conocimiento de esta sustancia, y este es uno de los productos que más se vende en República Dominicana para
para los atletas para usarlo de manera ilegal. Esta es la sustancia que comúnmente se le conoce como Winstrol, esta del caballín, doctor. No, el Winstrol es un esteroide anabólico. El caballín es un complejo de vitaminas del grupo B12 de origen veterinario. El Winstrol es un medicamento que es un esteroide anabólico que tiene sus prescripciones indicadas en determinadas circunstancias. ¿Ha podido ver usted el caso del joven de Atomayor que perdió su pierna fruto de esta mala utilización de este medicamento? Sí, le hemos dado seguimiento, vemos que es uno de los casos más lamentables, porque en este caso ya hay lesiones graves que van a repercutir en la vida de ese joven mientras dure su existencia, porque ha perdido una pierna por un uso ilegal de sustancia, además por una persona que no está para administrar salud, y ha sido todo un componente que delata muy bien todo ese fenómeno que hay en República Dominicana alrededor del béisbol y el uso de sustancias prohibidas. Yo creo que hay que insistir en educar más a los atletas, en orientarlos mejor y en desmitificar que ese uso de sustancias produce tanto beneficio, porque si usted no tiene talento, si usted no corre, ni lanza, ni batea bien, usted puede utilizar lo que quiera y no va a mejorar. Entonces hay un % que se puede mejorar, pero no es como las personas creen o piensan, principalmente con los entrenadores. Otra pregunta, doctor. Lo he estado escuchando hablando de esteroides anabólicos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los esteroides anabólicos con los demás esteroides o sustancias controladas? Hay muchos grupos de sustancias controladas. Hay estimulantes, hay narcóticos, está el grupo de hormonas, como el primer caso que señalaste, el último caso de un atleta, y están los esteroides anabólicos. O sea, hay grupos de sustancias, muchas sustancias que están prohibidas porque inciden en el rendimiento deportivo y afectan la salud del atleta. Hay incluso algunos antidepresivos que están prohibidos y todo eso. O sea, se está buscando, pero en República Dominicana lo que más se conoce son los esteroides anabólicos, porque el esteroide anabólico produce, junto con el ejercicio, un aumento de la masa y la fuerza muscular. Y la masa y la fuerza muscular es directamente proporcional en algunos deportes al rendimiento deportivo. O sea que hay una clasificación que es una lista anual que publica la Agencia Mundial Antidopaje, donde se incluyen todas las sustancias, pero esas sustancias están clasificadas, y los esteroides anabólicos es un tipo de sustancia que están dentro de esa lista, pero hay muchas más sustancias que están implicadas. Están los diuréticos también, que son muy utilizados en los boxeadores y en los deportes que tienen control de peso. Está la eritropoyetina, que son hormonas que se utilizan para aumentar la resistencia aeróbica, y así hay muchas sustancias que están prohibidas. Sí, doctor, de este lado Henry Heredia, ¿qué se está haciendo para que concientizar a esos jóvenes de que no caigan a esa, como dicen, a esa desgracia? Porque es prácticamente lo que hace, mire, ya como estamos hablando del joven que perdió una pierna, ya es algo sumamente desastroso. ¿Qué se está haciendo para que concientizar a esos jóvenes de que realmente eso no lo va a llevar al éxito, sino que puede inclusive llevarlo hasta la muerte? Hay muchas instituciones que están trabajando en la prevención y principalmente en la orientación y educación, desde la Major League, las academias de béisbol, y los resultados se verán un poquito a medio plazo, porque hay una creencia generalizada que no es fácil tú erradicarla de una vez, pero se está trabajando mucho en educación, y ya por ejemplo en el deporte olímpico, que es lo que nosotros manejamos realmente, ya la educación es un factor primordial, y cada día son menos los casos en el deporte olímpico. Lo que pasa es que el béisbol tiene un componente muy diferente, que es el dinero. O sea, el llegar a tú firmar en el béisbol
o ser un Julio 2 significa demasiado dinero para una familia, entonces quieren buscar que el niño o el joven sea más alto, más fuerte, tire más rápido, y eso incide también en ese fenómeno. Entonces se está trabajando desde diferentes instituciones para hacer una buena educación y orientación, pero por supuesto falta. Exacto. Faltan mensajes educativos por televisión, faltan mensajes educativos por la radio, que esas son inversiones estatales que hay que hacer, porque lo que estamos protegiendo es la salud de un país, es la juventud de un país, que es el futuro de cada país. Doctor, ya la última pregunta, y una pregunta un poquito, creo que un poquito fuerte. La consideración de usted con la temporada de Grandes Ligas, estuvimos debatiendo de que es muy larga. ¿Esto podría incidir en que los peloteros tomen esta opción del dopaje? Y número 2, a consideración suya, ¿usted está de acuerdo de que jugadores que tengan récord de dopaje en las Grandes Ligas deban entrar al Salón de la Fama? La primera pregunta es muy interesante, porque eso te lleva a pensar que si tú sometes a un organismo, en este caso a un atleta del béisbol, a un proceso de una temporada de 180, 190 partidos, más la semifinal, más lo otro, el organismo se va desgastando. Entonces él tiene que buscar la forma, que no son las formas tradicionales como nutrición, descanso, hidratación. Generalmente buscan la forma para suplementar el organismo y que pueda resistir esa temporada tan larga. Y ahí se añade también los casos de lesiones. La mayoría de los atletas que utilizan sustancias prohibidas lo utilizan en una etapa en que su rendimiento está bajando, para estimular su organismo y lograr obtener mayores rendimientos. Es decir, que hoy día se analizan todos esos aspectos desde el punto de vista técnico, porque se hacen sobrecargas al sistema muscular y al organismo, que hacen que el atleta vaya siempre buscando una ayuda fuera de las tradicionales. Entonces, esa pregunta es interesante y es un caso típico que se está estudiando en muchos deportes, porque tú te pones a pensar lo que es en las vueltas ciclísticas, y eso es increíble. O sea, la cantidad de kilómetros que recorren durante un mes, y eso tiende a que el atleta, para evitar la fatiga, busque el uso de sustancias prohibidas. Esa es la primera pregunta. Y en la segunda, claro que sí, yo estoy de acuerdo que no lleguen, porque el problema es que eso no... ¿Usted está de acuerdo de que no entren al Salón de la Fama? No, de que no entren, porque el problema no es tan solo que tú estás... no es dejar de reconocer el talento que tienen todo eso, principalmente beisbolistas, sino que tú estás ofendiendo a todos los que hicieron una carrera limpia y no han podido llegar. Quizás si no hubieran utilizado esa sustancia, esos jugadores hubieran estado por encima de ellos. Entonces es el respeto al juego limpio lo que uno tiene que propugnar, porque si tú dejas ese camino abierto, entonces utilizarán todas las sustancias posibles, y los que tienen talento y usan sustancias nunca podrán llegar a obtener esos grandes rendimientos y esos méritos que se reservan para personas que no tan solo fueron buenos atletas, sino que tuvieron un respeto por el juego limpio. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad que nos sentimos agradecidos por estos minutos que nos pudo conceder. Gracias a ustedes. Bye. Excelente. Ahí estuvo con nosotros el doctor Milton Pinedo, presidente de la Federación Dominicana de Medicina en el Deporte. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Operación Deportiva Radio. Vamos allá.